David and Goliath.
lo que Dios ha prometido. Significa depender totalmente de Dios, confiar en Él, en su voluntad, en sus planes, en sus propósitos, en obedecer, aunque no lo entendamos, aunque lo que Dios haga no tiene sentido ninguno, a pesar de las circunstancias, a pesar de que conteste con un no a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a pesar de todo eso, seguir manteniendo esa fe, esa confianza, esa obediencia, a pesar de no. Y ahora yo os pregunto, ¿había hecho Dios algo, había dicho Dios algo para que el pueblo de Israel lo hubiera podido aplicar ante esa situación, frente a ese desafío de Goliat? Pues sí. Si el pueblo, si el ejército se hubiera parado a pensar, a recordar, a mirar atrás, pues hubieran dado cuenta de que sus antepasados habían permitido también que el miedo, que el temor a los gigantes les impidiera entrar en la tierra que Dios le había prometido, en esa tierra de Canaán. Fijaros lo que dice en Deuteronomio 1:28, ¿a dónde vamos a subir? ¿A dónde vamos a ir? Dice, si nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón, nos han desanimado, nos han dicho, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas, conocéis Jericó, hasta el cielo. Dice, y también vimos allí a los hijos de Aná, a los hijos de los gigantes. Pero fijaros, 40 años después de eso, después de que aquella generación amedrentada, llena de miedo, temerosa y falta de fe muriese, dice la palabra que el pueblo de Dios confió en las promesas, confió en que Dios le iba a dar la victoria sobre sus enemigos, confió en que al final iban a conquistar esa tierra que Dios le había prometido, ¿no? Y los gigantes de la tierra de Canaán y las ciudades amuralladas aún estaban allí, después de 40 años. Pero la diferencia era que esa nueva generación no les tenía miedo. ¿Por qué? Porque creían las palabras y las promesas de Dios. Y muchas veces los problemas, las circunstancias, los gigantes, las ciudades amuralladas que se presentan delante de nosotros no son quitadas. El apóstol Pablo, ¿cuánto oró para que se le quitara ese aguijón en la carne? Pero el Señor no se lo quitó. Pero sí le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces nuestros gigantes, nuestras murallas, nuestras montañas que se alzan delante de nosotros, el Señor no las quita y no lo podemos entender por qué. El Señor no nos quita esa prueba, esa dificultad, ese sufrimiento. Pero nos dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A lo mejor el Señor no quita esas montañas, pero el Señor sí nos capacita, con pezuñas, con patas, como la de las cabras monteses, para que podamos ir escalando esa montaña, esa dificultad. Cuando confiamos en las promesas de nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? De que Él va a estar con nosotros, de que Él nos va a ayudar. Importa lo grande que sean los enemigos, las murallas, las montañas que se alzan delante de nosotros. A veces cantamos, creo que lo sabéis, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Ahora, ¿nos creemos esas palabras? ¿Nos creemos lo que cantamos? Porque a veces empezamos a cantar y no nos damos ni cuenta de lo que estamos cantando. Él es mi escudo, Él es la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, ¿no? Mi alto refugio, mi fortaleza, Él es mi libertador. ¿Me lo creo? ¿Me lo creo de verdad? Y alguno dirá, vale, David, eso está muy bien. Dice, pero estas historias ocurrieron hace mucho tiempo, ha pasado mucho el tiempo, los tiempos han cambiado. El mundo de hoy es más complicado que la sociedad que vivió David, ¿no? La sociedad de hoy es mucho peor que la sociedad de antes, ¿no? Los problemas de hoy son mucho mayores que los problemas que habían antes, ¿no? Fijaros, Jonatán, el hijo del rey Saúl, amigo de David, no pensó que los tiempos habían cambiado cuando él y su paje de armas pusieron su confianza en Dios y derrotaron a una guarnición entera de filisteos. Dice ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 14, ¿no? Dijo Jonatán a su paje, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos
y quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o salvar con pocos. Y eso solo había pasado unos pocos años antes de que Goliat entrara en escena, pero parece que a Jonatán le faltó fe en esta ocasión. No se ofreció para luchar contra Goliat. No lo vemos por ningún sitio en esta ocasión, ¿no? Y la historia nos demuestra que cuando el pueblo de Dios depende por completo en sus promesas, en su palabra, Él da el poder para derrotar a los enemigos. Pero en esta ocasión se hablaba mucho más del problema, se hablaba mucho más de Goliat que de Dios. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cuál era el verdadero problema del pueblo de Israel? ¿Cuál es el problema del pueblo de Dios hoy, de los creyentes hoy? ¿Los gigantes? ¿Las ciudades amuralladas? ¿Las pruebas, las tentaciones, el sufrimiento, las dificultades, la sociedad que nos ha tocado vivir? ¿O nuestra falta de conciencia? Y puede que la llama de fe vacilara débilmente en el pueblo de Israel, en el rey Saúl, en sus ejércitos, pero esa llama de fe ardía brillantemente en David. David, un simple pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de su padre. El hermano más pequeño, de 8 hermanos, él era el más pequeño. Sus 3 hermanos mayores estaban allí en el frente de batalla, luchando contra los filisteos. Y fijaros, como había pasado muchos días, luego lo leéis, el capítulo 17, por no leerlo, lo cuento. Como habían pasado muchos días, dice que su padre Isaí lo mandó al frente de batalla para que fuera a ver a sus hermanos, para ver cómo estaban sus hermanos y para que llevara algo de alimento para ellos, ¿no? Y no sé si que conocéis la historia os habéis percatado que qué casualidad, qué casualidades, qué casualidad que su padre, como era muy mayor, no podía ir a ver a sus hijos ni llevar él el alimento. Qué casualidad de todos los hermanos que tenía David, su padre lo llamó a él, que era el más pequeño, porque no llamó a otro, había más hermanos, ¿no? Qué casualidad que su padre lo mandó en el momento preciso. Y qué casualidad que David entró en escena justo en el momento en que Goliat decidió salir a hacer su desafío diario y David pudo escucharlo, ¿no? Dice el versículo 23, mientras David hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín Goliat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, el mismo desafío, el mismo reto, y las oyó David. Cuántas coincidencias, cuántas casualidades, ¿no? Y David se tuvo que quedar alucinando, ¿no? Él vio que aquel desafío de aquel gigante era un desafío al Dios de Israel y un reto a su fe en él. Dice el versículo 26 al final, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora, se había debilitado tanto, se había deteriorado tanto la fe del pueblo de Israel, de los israelitas, ¿no? Que ninguno estaba dispuesto a aceptar ese desafío. ¿Había sido Dios derribado, derrocado, quitado de su trono? David, el único que fue capaz de aceptar ese desafío, ¿no? Y responder a ese desafío. El resto, como suele decirse, es historia. Dice el versículo 32 de este capítulo 17. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá, tu siervo peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, un jovencillo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió, tu siervo, pastor de ovejas de su padre, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová el Señor, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Podemos suponer que tanto el rey Saúl como el resto de los soldados tuvieron que sentirse contentos. ¡Buah! Por fin alguien ha aceptado el desafío.
después de tantos días, ¿no? Pero al mismo tiempo tuvieron que temblar al ver a David y en pensar en las consecuencias que podría acarrear aquel combate, ¿no? Fijaros las palabras que le dice el rey Saúl en el versículo 33, tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, ¿dónde vas? Si tú eres un muchacho, un jovencillo, un pastor de ovejas, ¿qué sabes? Dice, él es un hombre formado en la guerra desde pequeño, desde jovencito, ¿y tú? Y tras rechazar esa pesada armadura que le ofreció Saúl, ¿no? Dice el versículo 40, que tomó su cayado en su mano David, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. 5 piedras lisas. ¿Por qué 5? ¿No le cabía más en el zurrón, en el saco pastoril? Yo hubiera metido alguna más, a lo mejor, ¿no? Eso es que no le cabía alguna más. ¿Por qué 5? ¿Por qué solo 5? Me acordaba al leer 5, me vino a la mente lo de los 5 panes y los 5 pececillos. 5 también. Puestos en las manos del Señor Jesús para alimentar a una multitud. ¿No? No sé si 5 piedras os parecen pocas. A mí sí. Luego veremos que le sobraron. Pero lo poco en la mano de nuestro Dios puede ser mucho. Fijaros, David en realidad llevaba mucho más que esos simples objetos, la honda, las piedras, su cayado. Iba al combate con el celo ardiente de honrar y de glorificar a su Dios. Esa es nuestra meta también. Con la confianza, con la seguridad de sus promesas, con el poder del Espíritu de Dios en su vida. Fijaros sus palabras, las que le dijo al filisteo en el versículo 45. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Con ese celo, con esa fe, con esa confianza, iba David a la batalla. No iba con 5 piedras, o con solo 5 piedras. Pero para Goliat ver a David, eso para él fue un insulto, ¿no? Venga ya. ¿Pero en serio? ¿Qué guerrero más indigno? Venga, os doy otra oportunidad. Llevamos 40 días, o un día más, buscar a otro. Venga, por favor, buscar a otro, porque ¿dónde vais con este? ¿Qué guerrero más indigno ha aceptado el desafío? ¿No tenéis otro? Bueno, pues nada, el triunfo es mío, ¿no? Dice el versículo 42, cuando Goliat el filisteo miró y vio a David, dice, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer, un jovencito, un pichoncito, ¿no? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y podríamos añadir con piedras. Y maldijo a David por sus dioses y le dijo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat iba sobrado, pero no tuvo ninguna posibilidad, como os he dicho. De las 5, solo una fue suficiente. Solo una piedra guiada por la mano invisible de Dios golpeó a ese gigante en la frente y lo derribó. Versículo 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo su mano en la bolsa tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y entonces corrió, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, la sacó de su vaina y lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Estos 3 versículos es el corto que os he puesto al principio. ¿Vale? El impacto de aquella piedra llegó mucho más allá del cráneo de Goliat.
El impacto de aquella piedra hizo pedazos la frialdad y la falta de fe que había invadido los corazones, ¿no?, de los israelitas. Dios estaba aún en su trono, sus promesas estaban aún vigentes. Dios tenía aún grandes cosas preparadas para su pueblo, no lo había abandonado, Dios no lo había desechado. Lecciones de valor. A menudo pensamos en la historia de David y Goliat como si se tratara de un entretenido cuento para niños, ¿no? Esto, David, esto para la escuela dominical, para los peques, a nosotros. Pero no sé si habéis dado cuenta de que esta historia abunda también para los más mayores. Esta historia nos presenta un boceto, no sé si alguna vez habéis dado cuenta, un boceto de la obra del Señor Jesucristo, triunfando sobre el reino de las tinieblas, triunfando sobre un enemigo también muy poderoso, Satanás, el pecado y la muerte. Y al igual que David, que usó unos instrumentos poco convencionales, el Señor también usó un instrumento poco común, una cruz romana. ¿Quién se podía imaginar que aquel jovencito, aquel pastorcillo de ovejas, ¿no?, derrotaría a aquel gigante? ¿Quién se podría imaginar que un rabino judío, muriendo en medio de tanta agonía y de tanta vergüenza, daría un golpe mortal a Satanás, a la muerte y a sus huestes? Pero eso es exactamente lo que ocurrió. Y podemos leer la historia de David triunfando sobre Goliat y podemos regocijarnos al pensar en el triunfo del Señor Jesús en aquella cruz. Pero también, cuando vemos esta historia, podemos ver una ilustración de las situaciones en las cuales nos podemos encontrar cada uno de nosotros hoy en día. Yo os preguntaba antes, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son aquellos gigantes, aquellas ciudades amuralladas que se alzan delante de ti como catedrales? ¿Cuál es el problema de la Iglesia hoy, en este siglo, del pueblo de Dios? ¿Cuán fuertes estamos? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Qué impacto estamos teniendo en la Iglesia, los creyentes? ¿Qué impacto estamos teniendo en medio de la sociedad? Se nos dice, como aquellos primeros cristianos, dice, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. ¿Qué impacto, fijaros, está teniendo la Iglesia en la vida de sus propios miembros? Parece que la Iglesia de hoy es todo menos robusta. Parece que la Iglesia de hoy está teniendo muy poco impacto en la sociedad que la rodea. Es más, parece que la Iglesia de hoy está teniendo muy poco impacto en la vida de sus propios miembros. ¿Qué diferencias existen entre los creyentes o supuestos creyentes y los que no son creyentes? Si muchas veces seguimos las mismas corrientes, ¿no?, los mismos pensamientos que la sociedad. Y a veces muchas veces me pregunto, y se lo digo a mi mujer, digo, no sé en qué creemos. ¿En qué creemos? El otro día había un vídeo con los jóvenes, ¿no? Usamos la palabra a nuestro antojo, cogemos la Biblia y nos hacemos una Biblia de bolsillo, pero literal. Porque vamos diciendo, no, esto no es para mí. Esto era para el pueblo de Israel. Y en el vídeo se ve cómo iba arrancando hojas. Esto es el Antiguo Testamento, esto es para el Antiguo Testamento, esto no es para mí, arranco el Antiguo Testamento entero. No, es que esto era para aquellos que no sé qué, y arranco esa hoja, y voy quitando hojas, y al final me hago una Biblia mini de bolsillo, pero la Biblia que me interesa, la Biblia que yo quiero, lo que yo quiero oír, lo que yo quiero escuchar, ¿no? Hago una Biblia a mi antojo y a mi conveniencia, y por eso me pregunto, ¿en qué creemos? ¿No? ¿Por qué no somos capaces de marcar diferencias? Esas diferencias las he arrancado de la Biblia y las he tirado porque son para otros, son para mí. Somos cristianos en calidad y en cantidad, a veces ni en cantidad ni en calidad. Y el Señor nos puede llegar y preguntarnos, como preguntó, y decirnos, Iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Si me amas, te voy a poner con interrogantes, no en afirmativo, con interrogantes. Si me amas,
guardas mis mandamientos. Si me amas, cumples y obedeces mi palabra. Mitad de iglesia, como antes, pon tu nombre. Ahora después de más. David, ¿me amas? David, ¿me amas? Pon tu nombre. Y pregúntate, ¿me amas de verdad? Y si me amas, ¿guardas mi palabra? ¿Obedeces mi palabra? ¿Cumples mis mandamientos? Porque si no obedeces mi palabra, porque si no cumples mi palabra, porque si no guardas mis mandamientos, no me amas. ¿Es realmente Goliat nuestro problema? Muchos siguen pensando que Goliat sigue siendo nuestro problema de hoy en día, ¿no? ¿Qué diferencias hay, o había, o hay, entre aquellos israelitas amedrentados, ¿no? Atemorizados, turbados, preocupados, faltos de fe, faltos de compromiso, faltos de obediencia, y el pueblo de Dios hoy? ¿Qué diferencias hay? Y muchos pueden llegar a pensar que Goliat sigue siendo ese problema, porque Goliat representa los problemas de hoy en día también, ¿no? Las dificultades, los tiempos que vivimos, la sociedad que nos rodea, las preocupaciones, el sufrimiento, los miedos, los temores, el deterioro de la moral de la sociedad. Eso representa a Goliat. Y por qué no decir también, Goliat representa el deterioro de lo que es la verdadera vida cristiana. Eso es Goliat también. Goliat es la barrera que nos impide vivir plenamente esa vida de fe, esa vida de compromiso, esa vida de obediencia. ¿Sabéis en el fondo qué es Goliat? Excusas. Goliat son excusas. Señor, yo no puedo hacer esto porque mira lo que está pasando, mira lo que estoy viviendo, mira, excusas. ¿Realmente Goliat es nuestro problema, la sociedad que vivimos? ¿O es nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de obediencia a nuestro Dios y al Evangelio? Yo os voy a preguntar, ¿nos creemos lo que leemos en su palabra? Qué divertido, un cuento para niños. ¿Nos creemos lo que leemos en su palabra? ¿Nos creemos lo que escuchamos de su palabra? ¿Obedecemos su palabra? ¿Ha sido Dios derrocado, derribado, quitado de su trono? ¿Está Dios limitado? ¿Ha perdido el Evangelio su poder? ¿Ha sido borrada de nuestras Biblias la declaración de Pablo en Romanos 1, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia de Jesucristo? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sigue siendo la palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos? ¿Cuál es el quid de la cuestión? Tenemos que reconocer que Goliat, las circunstancias, no son nuestro problema, sino nosotros mismos. Nuestra falta de fe, de compromiso, de obediencia. ¿Y cuál es la solución? Intentar para los cristianos a lo mejor un clima más favorable, mediante procesos políticos, para que haya menos problemas, menos dificultades. No sé si alguna vez habéis escuchado, yo he escuchado oraciones pidiendo políticos creyentes. No sé, yo sí lo he escuchado. ¿Creéis que un presidente del gobierno creyente ayudaría? ¿Se solucionarían problemas? El pueblo de Israel tenía reyes creyentes. O supuestamente creyentes. Todos podemos ser creyentes, o supuestos creyentes. Los demonios creen y tiemblan. Supuestos creyentes. El problema de muchos reyes es que no eran verdaderos temerosos de Dios. Y esa es la diferencia. Somos creyentes, o supuestos creyentes, pero tenemos ese temor santo, reverente delante de Dios. Somos temerosos de Dios. ¿La solución consiste en ponerse esa pesada armadura de Saúl para ir a la batalla? ¿O más bien inclinar nuestras rodillas, inclinar nuestro rostro delante de Dios y confesar nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de obediencia y suplicar que el espíritu que se movía ahí en David se mueva también poderosamente en nosotros? Me encanta el versículo que os voy a poner ahora, 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
ese pueblo que me alaba, ese pueblo que me adora, ese pueblo que me sirve, si se humillare mi pueblo, ese pueblo que lleva mi nombre, dice otra versión, y oraren, y buscaren mi rostro, me buscan a mí, y se convirtieren de sus malos caminos, abandonaran su mala conducta. Eso es un verdadero arrepentimiento. Humillación, oración, buscar el rostro de Dios y abandonar nuestro pecado, abandonar nuestra mala conducta. Eso es un arrepentimiento genuino. Entonces dice, y ahí tenéis la promesa, entonces yo oiré desde los cielos. A veces decimos, parece que el Señor no me escucha, no paro de orar por esto, pero el Señor no contesta. ¿Te has humillado? ¿Has orado? ¿Has buscado su rostro? ¿Te has convertido en tus malos caminos? Pues a lo mejor por eso el Señor no contesta, aunque siempre contesta, con un sí, con un no, o con una espera. Lo que pasa es que siempre queremos que el Señor conteste con un sí. Y cuando no contesta, a lo mejor te ha contestado con un no, pero no lo quieres ver. O a lo mejor el Señor te está diciendo, espera, todavía no es el tiempo. Entonces yo oiré desde los cielos, dice, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, restauraré su tierra, sanaré su vida y restauraré su vida. Que podamos tomar el ejemplo de grandes hombres y mujeres, siervos de Dios, que fueron igual que nosotros, sometidos a debilidades igual, problemas, tentaciones, pruebas. Hay siervos de Dios que pasaron por depresión, hay siervos de Dios que deseaban morirse, que no querían seguir viviendo. Pero fijaros, a pesar de todas esas circunstancias que atravesaron esos hombres y mujeres, dice la palabra que fueron usados poderosamente por el Señor. ¿Por qué? Porque creyeron, porque confiaron, porque obedecieron, porque descansaron en Él, en su palabra y en sus promesas. Que podamos ser esos hombres y esas mujeres de guerra, de fe, de compromiso, de obediencia, recordando que no hay que coger espadas físicas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Ha llegado el momento de despertar. La iglesia no puede seguir dormida. Ha llegado el momento de salir del nido. Los polluelos tienen que saltar del nido. No pueden quedarse en el nido siempre, resguardados por sus padres. Es el momento de salir. Y sí, si lo hacemos vamos a sentir el recio viento sobre nuestra piel. Va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos de sufrimiento, de prueba, de tentación, pero de todo ello, ¿sabéis? Saldrán los hombres y mujeres valientes que Dios va a hacer de cada uno de nosotros. Que podamos apropiarnos de las palabras que el Señor le dijo a Josué: no temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y al ver la historia de David podemos aprender cómo enfrentarnos a esos gigantes de la vida. ¿Por qué? Porque los gigantes van a llegar y nos van a desafiar. Los gigantes, las pruebas, las situaciones van a llegar para probar nuestra fe. Hoy, dice ahí en el versículo 10, he desafiado el campamento de Israel. Los gigantes nos van a desafiar. Los gigantes van a traer miedo, van a traer turbación, van a traer preocupación a nuestras vidas. Dice el versículo 11 que se turbaron y tuvieron gran temor. Y los gigantes se van a levantar en contra de todo lo que tenemos y creemos de Dios. ¿Qué hacer cuando nos enfrentemos o se ponga delante de nosotros un gigante? Podemos aprender con esta historia varios principios que nos van a ayudar para enfrentarnos a esos desafíos, ¿no?, que lleguen a nuestra vida. El primero de ellos es la importancia de orar. La importancia de orar a nuestro Dios, la importancia de estar en contacto con nuestro Dios, la importancia de poner todo lo que tengamos, lo poco que tengamos, en sus manos para enfrentar a esos gigantes. Porque ese poco en las manos de Dios, no sabemos hasta dónde puede llegar, pero puede ser mucho. La importancia también de conocer a Dios, de conocer su palabra, de conocer sus promesas. David conocía a Dios, conocía su poder, lo había experimentado en su vida. ¿Y tú? ¿Conoces su palabra? ¿Conoces sus promesas? ¿Conoces su poder? ¿Lo has experimentado en tu vida? La importancia de conocer y saber usar las armas con las que contamos. Porque, como he dicho antes, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales.
Y allí en Efesios capítulo 6, ahí he puesto el dibujo. Versículo 10 dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo, para que habiendo acabado todo, podáis seguir estando firmes, manteniendo vuestra fe. Así que estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La importancia de conocer y saber usar las armas con las que contamos, ¿no? La importancia de conocernos a nosotros mismos, de conocer tus dones, tus talentos, las fuerzas que Dios te ha dado, el potencial que Dios te ha dado para ser usado por Él, para su honra, para su gloria y para ser de bendición a otros. La importancia de no dejarnos intimidar por todo aquello que veamos o escuchemos. Y por último, la importancia de amar a nuestro Dios. Iglesia, ¿me amas? De rendir nuestra voluntad a Él, de cumplir su voluntad, de obedecerle, de someternos a Él. ¿Por qué? Porque como David, nuestro mayor deseo tiene que ser que nuestro Dios sea honrado y sea glorificado en medio de nuestra vida, en medio de nuestras circunstancias. Y alguno dirá: yo es que estoy cansado, yo es que no tengo fuerza, yo ya estoy muy mayor ya para estas cosas, David, Si Dios hizo hablar una burra, le dijo una vez, ¿qué puede llegar a hacer contigo, no? Pero a veces olvidamos las palabras de Isaías, capítulo 40. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Ya no lo veo ahí. Él multiplica tus fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Goliat son excusas. No pongamos excusas de que soy mayor, que estoy cansado, no tengo tiempo. Dios es la fuente de nuestra fuerza, de nuestra fortaleza. Dios es fuente de provisión. Dios está con nosotros, está a nuestro lado siempre. Dios va a multiplicar nuestras fuerzas. Dios va a aumentar nuestra fe, ¿eh? Y al final, Dios nos va a llevar con Él a su lado por una eternidad. Tenemos tantas promesas. Y hemos hablado de la fe. Y termino con ese capítulo de la fe de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe la certeza de aquello que se espera, tener la convicción de recibir aquello que no vemos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora hace una relación, si seguís ahí leyendo, y habla de por la fe Abel, Noé, Enoc, por la fe Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, y en el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tremendo lo bien que les fue, porque tenían fe. ¿Qué pasa? Que los que van a partir del versículo 36 no tuvieron fe. La fe no consiste en creer que de alguna manera u otra todo va a salir bien. Job decía: aunque me mate, en Él confiaré, en Él esperaré. Y fijaros, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Eso lo está viviendo hermanos nuestros en otros países perseguidos.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Los discípulos fueron todos asesinados. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. La fe bíblica no es creer que de alguna manera u otra todo va a salir bien. Entonces, ¿qué? Pues entonces dice el capítulo 12, versículo 1, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con fe, con confianza la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, para que vuestra fe no se canse, hasta que digáis, no puedo más. Hasta de mal. Hasta de mal. Considerar el ejemplo del Señor Jesús, poner los ojos en él. Porque si miramos la tormenta, como le pasó al apóstol Pedro, si miramos la tempestad, si miramos nuestros problemas, si miramos nuestras dificultades, nuestras pruebas, vamos a empezar a hundirnos. Entonces tendremos que clamar para que el Señor nos saque. No tienes cuidado de mí, que perezco. Necesitamos ser esos hombres y mujeres de fe, como los que encontramos aquí, como David, cuando nos enfrentemos a esos gigantes, a nuestros retos, a las dificultades, a las pruebas, a las tentaciones, a lo que sea, que podamos ser esos hombres y mujeres de fe, de compromiso, de obediencia, consagrados, valientes, temerosos de nuestro Dios. Y podamos decir, como David dijo en ese versículo 32, tu siervo irá, tu siervo peleará. Señor, heme aquí. Señor, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto. Me pongo en tus manos. No sé lo que será del futuro. No lo sé. Pero sé que estás conmigo. Sé que estás a mi lado. Podamos hacer nuestras las palabras de David. Vengo contra ti. En el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Yo decía al principio, quitad David, poned vuestro nombre, yo y Goliat. Pues ahora añadid algo más. Dios y yo contra Goliat. Porque no estamos solos. Porque Dios no nos ha abandonado. Porque Dios no ha sido derribado de su trono. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra? Romanos 8:31. Porque el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, para que a pesar de los gigantes, de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, aunque las cosas no vayan bien o no vayan a salir bien, podamos seguir confiando, descansando, dependiendo totalmente de nuestro Dios. Y termino con una canción que se titula Los gigantes caen. Que el Señor os bendiga. Aunque no entienda el plan, aunque grande sea el dolor, tengo victoria al final. Mi grito de guerra es tu amor. Si el miedo en mi corazón, grande es como Jericó, si sus muros dan temor, mi grito de guerra es tu amor, mi espada es la adoración. Se moverán, las cadenas en ti rotas estarán. Sobre la tempestad cantaré tu verdad. No hay nada imposible.
estarán sobre la tempestad. Cantaré tu verdad, no hay nada